¿Cómo pudo ser realmente la vida de los mexicanos durante los primeros 11 años del gobierno de Benito Juárez y qué tan dura fue para ellos? Hoy vamos a desmontar un mito. ¿Realmente Benito Juárez fue el gran reformador que nos han hecho creer? Durante los primeros 11 años de su mandato, México sufrió una crisis social, económica y política que afectó profundamente a las clases populares, los mestizos, los indígenas y las diferentes etnias del país. Vamos a analizar cómo empeoró la vida de los mexicanos en este periodo, comparándolo con la época del virreinato de la Nueva España y viendo quiénes fueron los principales responsables de esta decadencia. Número 1. La Guerra de Reforma devastó la economía y sumió al país en la miseria. Desde que Benito Juárez asumió el poder en 1858, México se sumió en una guerra civil brutal entre liberales y conservadores. La Guerra de Reforma, 1858 a 1861, desangró al país. El conflicto destruyó cosechas, paralizó el comercio y arruinó a miles de familias que vivían de la agricultura y el comercio local. Antes de la independencia y durante el virreinato, México tenía un sistema de producción estructurado, había gremios, rutas comerciales bien establecidas y un control del comercio que evitaba crisis económicas abruptas. Pero la guerra lo destruyó todo. El país quedó dividido en facciones, los caminos se volvieron inseguros por la presencia de bandidos y los impuestos se dispararon para financiar el conflicto. Para el campesino, el indígena o el mestizo promedio, la guerra significó hambre, desplazamiento y miseria. Miles de hombres fueron reclutados a la fuerza en los ejércitos de ambos bandos, dejando a sus familias desprotegidas. Sin un sustento seguro, las mujeres y los niños quedaron en el abandono, dependiendo de la caridad de la iglesia o de la suerte en un país devastado. Número 2. Las leyes de reforma despojaron a los indígenas y campesinos de sus tierras. Uno de los eventos más catastróficos para la población fue la promulgación de las leyes de reforma en 1859. Estas leyes, promovidas por Juárez y su gobierno, expropiaron las propiedades de la iglesia bajo el pretexto de modernizar el país y acabar con el poder eclesiástico. Sin embargo, la realidad fue otra, los verdaderos afectados fueron los campesinos y los indígenas. Antes de las reformas, muchas comunidades indígenas vivían en tierras administradas por la iglesia. Estas tierras no podían ser vendidas ni divididas, lo que les garantizaba una mínima estabilidad. Pero con las leyes de reforma, esas tierras pasaron a ser propiedad privada, lo que significó que las grandes élites y los especuladores se apoderaran de ellas. En menos de una década, miles de indígenas quedaron sin tierras, sin hogar y sin posibilidad de subsistencia. En el virreinato, aunque existía un sistema de castas injusto, al menos las tierras comunales protegían a los indígenas. Con Juárez, esa protección desapareció, dejando a las comunidades originarias en un estado de extrema vulnerabilidad. Número 3. La eliminación de fueros dejó a muchas poblaciones desprotegidas. Las reformas liberales impulsadas por Juárez eliminaron los fueros eclesiásticos y militares, lo que en teoría parecía una medida justa, pero en la práctica dejó a miles de comunidades sin protección. Antes de estas reformas, las comunidades indígenas y rurales podían acudir a tribunales eclesiásticos que les ofrecían una alternativa frente a los abusos del Estado o de los caciques locales. Con la eliminación de estos fueros, los indígenas y mestizos quedaron completamente indefensos ante los abusos de las nuevas élites liberales que poco a poco se apropiaron de más tierras y recursos. Además, la corrupción dentro del sistema judicial se disparó, dejando a la mayoría de la población sin posibilidad de justicia real. Número 4. La llegada de Maximiliano y la intervención francesa sumieron al país en el caos. En 1862, mientras Juárez estaba en el poder, México fue invadido por Francia. Esta invasión no fue un hecho aislado, sino la consecuencia directa de las políticas de Juárez y su incapacidad para pagar la deuda externa. El gobierno liberal suspendió los pagos a las potencias europeas, lo que llevó a Francia, Inglaterra y España a exigir el cobro por la fuerza. El resultado fue desastroso, una nueva guerra que solo trajo más miseria. Los campesinos fueron nuevamente reclutados a la fuerza para pelear en una guerra que no entendían, las ciudades fueron asediadas y la economía, que ya estaba en ruinas, colapsó aún más. Mientras en Europa se veía a Juárez como un héroe de la resistencia, la realidad para los mexicanos era muy diferente, más pobreza, más guerra y más muerte. Número 5. La marginación de los mestizos y mulatos en la estructura política y económica. Durante los primeros 11 años del gobierno de Benito Juárez, la estructura social y económica del país se transformó radicalmente, pero no en beneficio de la mayoría de la población. Si bien el discurso liberal promovía la igualdad ante la ley, en la práctica, los mestizos, mulatos y pardos mexicanos quedaron en una situación aún más desfavorable que en tiempos del virreinato.
En la época virreinal, aunque existían diferencias de casta, los mestizos y mulatos podían ascender socialmente a través del servicio militar, la burocracia colonial o el comercio protegido por la corona española. Sin embargo, con la llegada del liberalismo de Juárez, la eliminación de estructuras coloniales dejó a estos grupos sin las pocas oportunidades que tenían para progresar. Las reformas liberales favorecieron principalmente a una élite intelectual y comercial criolla, mientras que los mestizos y mulatos, que representaban una gran parte de la población, fueron desplazados del poder y la toma de decisiones. Los cargos públicos comenzaron a concentrarse en los círculos liberales cercanos a Juárez, excluyendo a quienes no compartieran su ideología o no tuvieran conexiones políticas. A nivel económico, los cambios en la propiedad de la tierra y la liberalización del mercado afectaron principalmente a los pequeños comerciantes mestizos y mulatos. Durante el virreinato, existían gremios y protecciones comerciales, pero con las reformas de Juárez, el mercado se abrió a la competencia extranjera, lo que arruinó a miles de pequeños empresarios y comerciantes, ya que no podían competir con las grandes importaciones de productos europeos. Esto provocó que muchos mestizos y mulatos quedaran atrapados en la pobreza y sin posibilidad de ascenso social, generando un enorme resentimiento contra el gobierno juarista y fortaleciendo movimientos de oposición en el futuro. Número 6. El aumento de impuestos empobreció a las clases bajas. Uno de los aspectos menos mencionados de la administración de Juárez fue el enorme aumento de impuestos que afectó principalmente a la población más pobre. Para financiar la guerra de reforma y luego la resistencia contra la intervención francesa, el gobierno liberal impuso nuevas cargas fiscales que golpearon con más fuerza a los campesinos, artesanos y pequeños comerciantes. Durante el virreinato, los impuestos eran altos, pero la estructura colonial permitía ciertos privilegios fiscales para grupos específicos, como los indígenas en tierras comunales o los pequeños comerciantes protegidos por los gremios. Sin embargo, con la llegada del liberalismo, estos privilegios desaparecieron y la carga fiscal recayó de lleno en los sectores populares. Juárez impuso contribuciones forzadas en varias ciudades, lo que obligó a miles de familias a entregar parte de sus escasos ingresos para mantener al gobierno en guerra. Además, el cobro de impuestos se volvió más agresivo, con confiscaciones de bienes y propiedades para aquellos que no podían pagar. Este sistema fiscal aumentó la brecha entre ricos y pobres, ya que las grandes fortunas criollas y los inversionistas extranjeros encontraron maneras de evadir impuestos, mientras que la población común no tenía escapatoria. Esto generó una crisis económica aún más profunda, ya que al reducirse el poder adquisitivo de las clases populares, el comercio interno también se vio afectado, sumiendo a México en una recesión prolongada. Número 7. La inestabilidad política dejó al país sin un rumbo claro. Desde que Juárez asumió el poder en 1858, México vivió un periodo de constante inestabilidad política, lo que impidió cualquier mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. Entre golpes de Estado, guerras y conflictos internos, el país nunca tuvo una estabilidad suficiente para garantizar el desarrollo económico y social. Después de la Guerra de Reforma, Juárez se convirtió en presidente de México en 1861, pero su gobierno fue constantemente desafiado por diferentes facciones políticas. Los conservadores no aceptaban su autoridad, los caudillos militares actuaban de manera independiente y la oposición liberal no estaba completamente unificada. Además, la intervención francesa en 1862 y la llegada de Maximiliano de Habsburgo dividieron aún más al país. Durante este periodo, México tuvo al menos 3 gobiernos simultáneos, el de Juárez, el de Maximiliano y los gobiernos locales controlados por caciques o caudillos militares. Para la población, esto significó una vida de incertidumbre y peligro constante. Nadie sabía quién tenía realmente el poder en cada región del país, lo que llevó a que se cometieran abusos, expropiaciones ilegales y asesinatos políticos sin ningún tipo de consecuencia. En comparación con el virreinato, donde existía una estructura de poder clara con una jerarquía bien definida, el gobierno de Juárez se caracterizó por su fragilidad y falta de control, lo que permitió el auge de grupos armados, bandidos y conflictos regionales que hicieron imposible cualquier intento de mejorar la vida de los ciudadanos. Número 8. El fracaso del modelo liberal para integrar a los indígenas y campesinos. Uno de los mayores errores de Juárez fue la creencia de que las comunidades indígenas podían integrarse automáticamente en la nueva sociedad liberal sin un proceso de transición adecuado. Si bien el liberalismo prometía igualdad de derechos para todos, en la práctica los indígenas quedaron aún más marginados que antes. Antes de la independencia, las comunidades indígenas tenían un cierto grado de autonomía en sus territorios, administrados bajo el sistema de repúblicas de indios, donde podían gobernarse con sus propias costumbres y leyes. Sin embargo, con las reformas de Juárez, estas estructuras fueron eliminadas y las tierras comunales fueron privatizadas. Esto significó que los indígenas perdieron su autonomía y fueron obligados a participar en una economía que no comprendían ni controlaban.
Además, al no tener educación ni acceso a oportunidades laborales, muchos indígenas terminaron en condiciones de semiesclavitud trabajando para terratenientes criollos que se aprovecharon de la situación. La visión liberal de Juárez no consideró las necesidades específicas de los indígenas, lo que resultó en un deterioro de su calidad de vida y su exclusión del nuevo sistema político y económico. Número 9. La venta del territorio mexicano a Estados Unidos como estrategia desesperada. Uno de los momentos más oscuros del gobierno de Benito Juárez fue la venta de territorio nacional a los Estados Unidos en un intento desesperado por obtener recursos económicos y apoyo político. Durante la intervención francesa, Juárez y su gobierno se vieron en una situación de extrema debilidad, sin dinero ni recursos para sostener la guerra contra el imperio de Maximiliano. Ante esto, Juárez negoció con Estados Unidos la posible cesión de territorios mexicanos a cambio de apoyo militar y financiero. Este acto traicionaba el espíritu de soberanía nacional que tanto proclamaban los liberales. Si bien el Tratado Uncláneo-Campo 1859 no fue ratificado por el Congreso estadounidense, dejaba claro que Juárez estaba dispuesto a entregar grandes concesiones al país vecino con tal de sostener su gobierno. Además, el acuerdo permitía a Estados Unidos derechos de tránsito y uso de territorio mexicano, lo que ponía en peligro la independencia real de México frente a una potencia extranjera. La vida de los mexicanos se vio directamente afectada porque esta venta potencial de territorio significaba una pérdida de recursos naturales, tierras y posibilidades de desarrollo económico. Los campesinos y pequeños propietarios mexicanos que vivían en las zonas cedidas quedarían bajo control extranjero sin ninguna protección. Esto dejaba a los ciudadanos en una situación de enorme incertidumbre, sin saber si su nación estaría dispuesta a vender más tierras en el futuro. En comparación con el virreinato, cuando el territorio de Nueva España era inmenso y protegido por la corona, el gobierno de Juárez estuvo dispuesto a fragmentar el país con tal de mantenerse en el poder. Esta disposición a ceder territorio a los Estados Unidos dejó una herida que afectó la confianza de los mexicanos en su propio gobierno y sentó un peligroso precedente de dependencia ante el país vecino. Número 10. La proliferación del bandolerismo y la inseguridad en los caminos. Otro de los grandes problemas que surgieron durante los primeros 11 años del gobierno de Benito Juárez fue el aumento drástico de la inseguridad en el país, con bandidos y grupos armados dominando los caminos y las zonas rurales. Durante el virreinato, aunque la delincuencia existía, las milicias locales y las fuerzas del virrey garantizaban cierto control sobre la seguridad. Sin embargo, con la llegada del liberalismo, las instituciones coloniales fueron eliminadas, dejando un vacío de poder que fue aprovechado por bandidos y caudillos locales. Grupos de asaltantes como los Plateados, que operaban principalmente en el centro del país, robaron y asesinaron impunemente a viajeros, comerciantes y campesinos. La debilidad del gobierno juarista, constantemente en guerra, impedía que se estableciera un sistema de seguridad efectivo. Este descontrol afectó directamente la economía, ya que el comercio se vio gravemente afectado. Caravanas de mercancías eran constantemente asaltadas, y los campesinos preferían no llevar sus productos a los mercados por miedo a ser despojados en el camino. El miedo y la violencia se convirtieron en parte del día a día de los mexicanos, algo que contrastaba con la relativa estabilidad que existía en tiempos del virreinato, donde la corona tenía una administración más estricta en materia de seguridad. En lugar de un país en progreso, México se convirtió en un territorio lleno de forajidos y saqueadores, donde la única ley era la del más fuerte. Esta situación dejó a la mayoría de la población en un estado de indefensión absoluta, obligándolos a armarse o someterse a los abusos de los grupos criminales. Número 11. El colapso del sistema de salud y el regreso de enfermedades mortales. Con la falta de un gobierno estable y una crisis económica permanente, otro de los sectores más afectados fue la salud pública. Durante el virreinato, aunque rudimentario, existía un sistema de hospitales gestionados por órdenes religiosas, lo que permitía un cierto nivel de atención médica gratuita para los sectores más pobres. Sin embargo, con la expulsión de las órdenes religiosas y la destrucción de las instituciones coloniales, este sistema colapsó, dejando a miles de mexicanos sin acceso a tratamiento médico. Las epidemias volvieron a azotar a México de manera brutal. Enfermedades como la viruela, el cólera y la fiebre tifoidea se propagaron sin control, especialmente en las zonas rurales y en los barrios pobres de las ciudades. Sin hospitales ni médicos suficientes, las muertes aumentaron drásticamente y la esperanza de vida se redujo considerablemente. El gobierno de Juárez, preocupado por la guerra y la política, no destinó recursos para frenar estas crisis sanitarias, lo que llevó a que miles de mexicanos murieran por enfermedades prevenibles. La desaparición del sistema de salud basado en la Iglesia y la falta de una alternativa eficiente por parte del gobierno liberal dejaron a la población en una crisis sanitaria que empeoró su calidad de vida de forma drástica. Número 12. El endeudamiento masivo con potencias extranjeras.
Otro aspecto que afectó directamente la calidad de vida de los mexicanos fue el endeudamiento excesivo del país con potencias extranjeras, lo que hipotecó el futuro económico de la nación. Durante el gobierno de Juárez, México se vio obligado a pedir préstamos a diferentes países para financiar las guerras internas y la resistencia contra el imperio de Maximiliano. Esto generó una deuda externa gigantesca que condenó a generaciones enteras de mexicanos a pagar tributos a potencias extranjeras. A diferencia del virreinato, donde la corona española asumía la responsabilidad financiera del territorio, en la era juarista el país quedó a merced de acreedores internacionales. México tuvo que firmar acuerdos desventajosos con Francia, Inglaterra y Estados Unidos, lo que limitó su soberanía económica y obligó al gobierno a subir impuestos, expropiar propiedades y vender concesiones a extranjeros. Este modelo económico afectó a la población mexicana porque cada peso recaudado se destinaba a pagar deudas en lugar de invertir en infraestructura, educación o salud. La gente común se vio empobrecida mientras que bancos y empresas extranjeras se enriquecían a costa del trabajo de los mexicanos. Número 13. La eliminación del sistema de gremios y el empobrecimiento de los artesanos. Uno de los efectos más devastadores del liberalismo juarista fue la abolición del sistema de gremios, lo que afectó de manera directa a los artesanos y trabajadores especializados. Durante el virreinato, los gremios eran asociaciones que garantizaban estabilidad económica a los artesanos, regulaban la calidad de los productos y permitían que los oficios fueran transmitidos de generación en generación. Un maestro artesano podía enseñar a sus aprendices y estos tenían la seguridad de encontrar trabajo dentro del gremio. Sin embargo, con la llegada de las reformas liberales, los gremios fueron desmantelados en nombre de la libertad de comercio. En teoría, esto abriría el mercado y permitiría a cualquiera competir, pero en la realidad, los artesanos se quedaron sin protecciones y fueron arrasados por productos extranjeros más baratos. Empresas y comerciantes extranjeros, con acceso a tecnología superior, pudieron inundar el mercado con mercancías industriales que desplazaron a los productores locales. El resultado fue catastrófico: miles de zapateros, herreros, carpinteros, sastres y otros artesanos quedaron en la miseria, sin clientes y sin la posibilidad de competir. Esto no solo afectó su capacidad de subsistencia, sino que destruyó un sistema de movilidad social que había permitido a muchas familias mejorar su nivel de vida a través del aprendizaje de un oficio. En comparación con el virreinato, donde el sistema gremial aseguraba trabajo, calidad y estabilidad, el gobierno de Juárez impuso una economía salvaje donde los pequeños productores mexicanos fueron sacrificados en favor del capital extranjero. Número 14. El despojo de tierras a comunidades indígenas y el fin de sus sistemas de propiedad comunal. Uno de los mayores golpes contra la población indígena mexicana fue la implementación de la Ley Lerdo 1856, una de las leyes de reforma que, en teoría, buscaba eliminar los latifundios improductivos, pero en la práctica despojó a miles de comunidades indígenas de sus tierras. Antes de la llegada del liberalismo, muchas comunidades indígenas poseían tierras comunales, lo que les permitía subsistir de manera autosuficiente, repartiendo el trabajo y los recursos entre los miembros del pueblo. Sin embargo, con la ley Lerdo, estas tierras fueron forzadas a venderse al mejor postor, bajo la idea de que esto fomentaría la productividad. En la realidad, los grandes terratenientes y empresarios extranjeros compraron enormes extensiones de tierra a precios ridículos, dejando a los indígenas sin medios para sobrevivir. El impacto de esto fue desastroso. Miles de indígenas que antes tenían su propio sustento se convirtieron en jornaleros o vagabundos, obligados a trabajar por salarios miserables en haciendas que alguna vez fueron suyas. El empobrecimiento y la desigualdad aumentaron drásticamente, ya que los indígenas perdieron el poco control que tenían sobre su destino. En tiempos del virreinato, aunque existía explotación, el sistema colonial protegía a muchas comunidades indígenas de perder sus tierras. Con Juárez, en cambio, se promovió el despojo sistemático, condenando a generaciones enteras a la pobreza extrema. Número 15. El colapso de la educación pública y el aumento del analfabetismo. Otro de los grandes retrocesos que sufrió México durante los primeros años del gobierno de Juárez fue el deterioro del sistema educativo, lo que condenó a la mayoría de la población a la ignorancia y limitó su capacidad de mejorar su calidad de vida. Durante el virreinato, aunque la educación estaba mayormente en manos de la Iglesia, existía una infraestructura de escuelas y universidades que garantizaban la enseñanza a diversos sectores de la población. Las órdenes religiosas administraban colegios y universidades, y aunque el acceso estaba restringido para ciertos grupos, había opciones educativas para quienes querían aprender oficios, teología, derecho o medicina. Con la llegada de las reformas liberales y la expulsión de la Iglesia de la educación, cientos de escuelas cerraron sus puertas sin que el gobierno juarista tuviera los recursos o la capacidad de reemplazarlas.
En teoría, el liberalismo prometía un sistema de educación laico, moderno y accesible, pero la realidad fue que las nuevas instituciones educativas no lograron cubrir ni una fracción de la demanda existente. El resultado fue una generación entera de mexicanos sin acceso a la educación, con un alarmante aumento del analfabetismo. Sin escuelas ni maestros suficientes, los niños y jóvenes de las clases bajas quedaron completamente excluidos de cualquier oportunidad de progreso. En lugar de una sociedad educada y progresista, México se convirtió en un país donde la ignorancia era la norma, y solo los más privilegiados podían pagar educación privada. Mientras que en el virreinato la educación tenía un sistema establecido con financiamiento eclesiástico, en el México de Juárez, el conocimiento se convirtió en un lujo inaccesible para la mayoría. Número 16. El aumento de la violencia y el bandidaje en todo el país. Uno de los efectos más devastadores del gobierno de Benito Juárez fue la descomposición del orden público y el aumento del bandidaje, lo que convirtió a México en un país donde la inseguridad y la violencia eran parte de la vida cotidiana. Durante el virreinato, aunque existía delincuencia, las estructuras de seguridad colonial eran más efectivas, con milicias organizadas y un poder central que imponía el orden. Sin embargo, con la inestabilidad política, la guerra de reforma y la intervención francesa, Juárez nunca logró consolidar una estructura de seguridad eficaz, dejando enormes regiones del país a merced de bandidos, guerrillas y criminales. El vacío de poder permitió que grupos de forajidos se apoderaran de caminos, pueblos y ciudades enteras. Las carreteras estaban infestadas de asaltantes, lo que hacía imposible viajar con seguridad. Comerciantes, campesinos y viajeros eran asaltados y asesinados sin que el gobierno tuviera capacidad de respuesta. Los indígenas y mestizos pobres fueron los más afectados, ya que no tenían fortunas para pagar protección ni poder político para exigir justicia. Los grandes hacendados podían contratar guardias privados, pero la población común quedó completamente expuesta. En muchas regiones, la única ley era la del más fuerte, y quien no tenía armas o dinero, estaba condenado a la explotación o la muerte. A diferencia del virreinato, donde existía un orden más estable con patrullas y jueces locales, el México de Juárez se convirtió en un territorio caótico, donde la vida de los más pobres valía menos que nada. Número 17. La discriminación y represión contra los católicos. El gobierno de Juárez, en su afán de imponer el liberalismo, desató una persecución religiosa sin precedentes que afectó no solo a la Iglesia como institución, sino también a millones de fieles mexicanos que fueron tratados como enemigos del Estado. Las leyes de reforma expulsaron a sacerdotes, confiscaron iglesias y cerraron conventos, pero más allá de las propiedades, lo que Juárez hizo fue atacar la identidad cultural y espiritual del pueblo mexicano, en su mayoría profundamente católico. La religión no solo era un sistema de creencias, sino el eje central de la vida cotidiana, la educación, la moral y las tradiciones. Con la expulsión de sacerdotes y la confiscación de bienes eclesiásticos, miles de personas se quedaron sin acceso a ayuda, educación y asistencia médica, ya que eran los religiosos quienes administraban hospitales y escuelas. En comunidades indígenas y rurales, los misioneros eran muchas veces los únicos que ofrecían apoyo a los más necesitados. Su expulsión dejó a estas comunidades abandonadas y sin recursos. Además, los fieles que se resistieron a estas reformas fueron perseguidos, encarcelados y, en muchos casos, ejecutados. Las comunidades que intentaron oponerse fueron reprimidas con violencia, con el ejército atacando pueblos enteros bajo la excusa de sofocar revueltas. La fe católica, que había sido la base de la cultura mexicana por siglos, fue convertida en un enemigo por el gobierno de Juárez. Durante el virreinato, aunque la Iglesia tenía poder político, también cumplía funciones sociales clave que garantizaban estabilidad. Con Juárez, la población mexicana no solo perdió sus instituciones religiosas, sino que fue atacada por creer en ellas. Número 18. El saqueo de los recursos naturales y la venta del país al capital extranjero. Mientras el discurso oficial del gobierno liberal hablaba de modernización, la realidad es que Juárez y su gabinete entregaron los recursos naturales de México a potencias extranjeras, hipotecando el futuro de la nación. El pretexto era la inversión extranjera, pero en la práctica, lo que ocurrió fue un saqueo masivo de minas, tierras y riquezas naturales, donde los mexicanos no eran los beneficiarios, sino las élites políticas y los inversionistas extranjeros. Empresarios británicos, franceses y estadounidenses se apropiaron de minas de plata, oro y cobre, explotando a trabajadores mexicanos en condiciones inhumanas, mientras las ganancias iban al extranjero. Además, el gobierno vendió enormes extensiones de tierra a compañías extranjeras, despojando aún más a los campesinos e indígenas de sus derechos sobre la tierra. Para colmo, los contratos eran desventajosos para México, con concesiones que permitían la explotación sin regulación y con impuestos irrisorios para las empresas extranjeras.
Durante el virreinato, la explotación de recursos estaba más regulada, con la corona imponiendo normas que protegían ciertos sectores. Con Juárez, en cambio, se abrió la puerta al colonialismo económico, convirtiendo a México en un país dependiente de capitales extranjeros. En conclusión, la vida bajo el régimen de Juárez no fue fácil. Después de examinar con detenimiento los primeros 11 años del gobierno de Benito Juárez, queda claro que su administración no fue la era de prosperidad y justicia que muchos libros de historia nos han querido hacer creer. Al contrario, fue un periodo de crisis, pobreza, violencia y desigualdad que afectó a todas las clases sociales, pero especialmente a los más vulnerables, indígenas, mestizos pobres, campesinos y artesanos. La guerra constante, la inseguridad, la desamortización de tierras, la destrucción de los gremios, el despojo de recursos naturales, la crisis educativa y la persecución religiosa convirtieron a México en un país más caótico y empobrecido que nunca. Es hora de dejar de ver a Juárez como un héroe intocable y comenzar a analizar las consecuencias reales de su gobierno. México no se convirtió en un país más justo con su administración, sino en un país más violento, más desigual y más dependiente del extranjero. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la historia oficial ha sido justa con Juárez o es momento de revaluar su legado? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte a Dovistoria para descubrir la verdad que no te enseñaron en la escuela.